A Contracorriente. El nuevo podcast de Canarias Semanal. Un espacio dinámico y educativo para el debate, el intercambio y la reflexión. Conducido por Isabela Martínez y Andrés Castillo. Cultura, sociedad, deporte, política, filosofía, ciencia. Hablaremos sin censuras sobre cualquier tema de interés. Acompáñanos en este viaje, donde nos arriesgaremos a cuestionarlo todo para atrevernos a pensar. En el programa de hoy discutiremos sobre la controvertida figura de Antonio Gramsci. ¿Fue Gramsci un defensor de la vía pacífica y parlamentaria hacia el socialismo? ¿Rechazó la aplicación de la dictadura del proletariado? ¿Tiene Gramsci algo útil que aportar a las luchas por la emancipación en el mundo actual? Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en las ideas de Antonio Gramsci, pensador marxista italiano. Y lo haremos a partir de un artículo que cuestiona una interpretación, bastante común pero errónea, de su obra. La idea de que Gramsci era un reformista que rechazaba la revolución. Una idea que se ha extendido bastante, pero que, como vamos a ver, no se sostiene si analizamos su obra con detenimiento. Exacto. El artículo plantea que hay como dos malentendidos principales. Primero, que Gramsci abogaba por una transición pacífica al socialismo a través del Parlamento. Sí. Y segundo, que rechazaba el concepto de la dictadura del proletariado después de una revolución. Y para entender por qué estas interpretaciones no son del todo correctas, pues tenemos que comprender uno de los conceptos clave del pensamiento de Gramsci, la hegemonía. La hegemonía, una palabra que se usa mucho, pero que a menudo se malinterpreta. ¿Puedes aclararnos qué quería decir Gramsci con este concepto? Claro. Para Gramsci, la hegemonía no se trata simplemente de fuerza bruta o dominación, sino de construir un liderazgo cultural e intelectual. Se trata de influir en las ideas, valores y creencias de la sociedad, no para imponer, sino para generar un consenso en torno a un proyecto político. O sea que no se trata de buscar un acuerdo con la clase dominante, como algunos podrían pensar. No, para nada. Para Gramsci, la hegemonía era la forma en que la clase trabajadora, junto a otros grupos aliados, construyen una solidaridad para desafiar el poder de la burguesía. Es como crear un bloque histórico con la fuerza de las ideas. Esto me recuerda a otro concepto que menciona el artículo. La guerra de posiciones. ¿Tiene algo que ver con la hegemonía? Totalmente. La guerra de posiciones es la lucha por la hegemonía, un proceso gradual para cambiar las ideas que dominan en la sociedad. Gramsci la contrasta con la guerra de maniobras, que sería la toma del poder por la fuerza, como en una revolución al estilo tradicional. Ya veo. Y el artículo insiste en que Gramsci nunca creyó en una transición pacífica al socialismo, a pesar de lo que algunos afirman. En efecto, Gramsci entendía que la transformación revolucionaria tarde o temprano requeriría una confrontación con las clases dominantes. Él no era ingenuo, sabía que el poder no se cede fácilmente. Claro. De hecho, en sus cuadernos de la cárcel hay una cita donde habla del papel decisivo de la fase militar en una revolución. Ahí está. Esa cita es importante porque deja claro que no es una interpretación del autor del artículo, sino las palabras del propio Gramsci. Exacto. En esos cuadernos, Gramsci reflexiona sobre las diferentes etapas de la lucha revolucionaria y cómo se pueden aplicar a la realidad. Y hablando de conceptos que a menudo se malinterpretan, ¿qué pasa con la dictadura del proletariado? Es cierto que Gramsci la rechazaba. No es cierto. Gramsci vería la dictadura del proletariado como una fase necesaria, aunque temporal, después de una revolución. Pero no en el sentido de un régimen autoritario y brutal, ¿verdad? Para nada. Lo que Gramsci quería decir es que la clase trabajadora, una vez que toma el poder, tiene que tomar medidas para defender la revolución de la contrarrevolución y así construir una nueva sociedad socialista. O sea que la dictadura del proletariado, en el pensamiento de Gramsci, se trata más de defender la revolución que de imponer una dictadura en el sentido tradicional del término. Exacto. Y para Gramsci, lograr la hegemonía, incluso después de la revolución, era crucial para que el cambio en la sociedad fuera duradero. No basta con tomar el poder, hay que transformar la cultura, las instituciones, la forma de pensar. Entonces, para Gramsci, la revolución no termina con la toma del poder, sino que continúa con la construcción de una nueva sociedad. Una idea bastante interesante. Sí, y para él, esa construcción implicaba tanto la transformación de las condiciones de vida como la transformación ideológica y cultural de la sociedad, un proceso complejo que no se limita solo a lo material.
Me parece que Gramsci tenía una visión bastante compleja y matizada de la revolución, mucho más que la simple toma del poder por la fuerza. Sí, y es importante entender esa complejidad para apreciar su legado en toda su dimensión. Y hablando de complejidad, el artículo menciona un concepto que me gustaría que desarrollaras un poco más: la reforma intelectual y moral, como parte clave de la construcción del socialismo según Gramsci. ¿Qué significa esto? Para Gramsci, la transformación revolucionaria no solo se limita a cambiar las estructuras económicas y políticas, también implica una profunda transformación cultural y moral de la sociedad. Él habla de crear una nueva humanidad basada en valores de solidaridad, igualdad y justicia social. Es decir, que para Gramsci no se puede construir una sociedad socialista sin transformar también la forma en que pensamos y actuamos. Exactamente. Él creía que la construcción de una nueva sociedad implicaba también una transformación de la conciencia individual y colectiva. Cambiar las estructuras no es suficiente, hay que cambiar también la forma de pensar. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué tipo de cambios serían necesarios en nuestra forma de pensar y en nuestros valores para crear una sociedad verdaderamente justa e igualitaria? Esa es una pregunta compleja que nos invita a reflexionar profundamente sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Sin duda, una pregunta para reflexionar. Y creo que con esto hemos cubierto la primera parte de nuestra inmersión en el pensamiento de Gramsci. Hemos visto cómo este artículo desmonta algunas ideas erróneas que circulan sobre su obra, sobre todo en relación a la revolución. Sí, creo que hemos logrado aclarar algunos puntos importantes. En la próxima parte profundizaremos en otros aspectos de su pensamiento, explorando cómo sus ideas pueden ayudarnos a comprender mejor los desafíos del mundo actual. Siguiendo con nuestra conversación sobre Gramsci, me parece importante destacar que su pensamiento no se quedaba solo en la teoría, sus ideas estaban muy ligadas a su experiencia política, sobre todo a la lucha contra el fascismo en Italia. Tienes razón, el artículo menciona que Gramsci fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Ajá. Y que pasó muchos años en prisión bajo el régimen de Mussolini. Exactamente, y fue precisamente en la cárcel donde escribió sus famosos cuadernos de la cárcel, donde desarrolló muchas de las ideas que estamos comentando. Esas condiciones tan duras debieron influir en su forma de pensar. Sin duda en sus cuadernos, Gramsci analiza cómo construir un movimiento revolucionario en las sociedades occidentales que eran muy diferentes a la Rusia, donde había triunfado la revolución bolchevique. ¿Y en qué se diferenciaban? Gramsci argumentaba que en las sociedades occidentales el Estado y la sociedad civil eran mucho más complejos que en Rusia. La burguesía, a través de instituciones como la prensa, la educación, la religión, etc., ejercía un control más sutil y penetrante sobre la población. Sobre que la hegemonía de la burguesía no se basaba solo en la fuerza bruta, sino también en el control de las ideas y la cultura, de lo que hablábamos antes. Exacto. Por eso Gramsci insistía en que la lucha revolucionaria en Occidente debía tener en cuenta esta complejidad. No bastaba con tomar el poder del Estado, también era necesario luchar en la guerra de posiciones para disputarle a la burguesía su hegemonía cultural. Esa guerra de posiciones implicaba un trabajo a largo plazo para transformar la conciencia de la gente, construir alianzas, crear un nuevo bloque histórico capaz de liderar la transformación social. Así es, y este enfoque que algunos podrían considerar reformista para Gramsci era esencial para preparar la revolución. Entonces no se trata de elegir entre reforma o revolución, sino de entender que la lucha por reformas puede ser un paso necesario en el camino hacia la revolución. Exacto, Gramsci no veía la reforma como un fin en sí misma, sino como un medio para acumular fuerzas, crear conciencia y preparar el terreno para un cambio más radical. Y volviendo al tema de la dictadura del proletariado. ¿Cómo veía Gramsci la construcción de una nueva sociedad después de la revolución? Para Gramsci, la construcción de una sociedad socialista no sería un proceso ni simple ni automático, requeriría una transformación profunda de las instituciones, la economía y la cultura. En este proceso, el Estado, bajo el control de la clase trabajadora, tendría un papel fundamental. ¿Qué tipo de papel? El Estado socialista para Gramsci no sería simplemente un instrumento de represión,
como lo era el Estado burgués, debía ser un instrumento para construir una nueva sociedad, promoviendo la educación, la cultura, la participación ciudadana y la transformación de las relaciones sociales. O sea que el Estado socialista no solo debía destruir el viejo orden, sino también construir uno nuevo. Sí, exactamente. Y esa construcción no se limitaba a lo material, sino que también implicaba una transformación cultural e ideológica. Recordemos el concepto de reforma intelectual y moral que mencionamos antes. Claro, la creación de una nueva humanidad basada en valores de solidaridad, igualdad y justicia social, un proyecto ambicioso. Sin duda, pero para Gramsci era necesario si se quería construir una sociedad verdaderamente socialista, una sociedad donde no solo se hubieran abolido las clases sociales, sino que se hubieran superado las desigualdades, la opresión y la alienación que caracterizan a la sociedad capitalista. En ese sentido, la hegemonía de la clase trabajadora no se limita a controlar el Estado, sino que implica también la transformación de la cultura, las ideas, los valores. Correcto. Para Gramsci, la construcción de una sociedad socialista implica un cambio profundo en la forma de pensar y de vivir. Se trata de crear una nueva cultura, una nueva moral, una nueva forma de entender el mundo y el lugar del ser humano en él. Una tarea monumental. ¿Crees que las ideas de Gramsci siguen siendo relevantes en el mundo actual? Creo que sí. Y por varias razones. En primer lugar, porque nos ayudan a comprender la complejidad de la lucha por la emancipación social. Gramsci nos enseña que no basta con tomar el poder del Estado, también es necesario transformar la cultura, las ideas, la conciencia de la gente. Es decir, que no se puede separar la lucha política de la lucha cultural. Exactamente. Y en un mundo donde el capitalismo domina no solo la economía, sino también la cultura, las ideas y la forma de vida, las ideas de Gramsci sobre la hegemonía y la guerra de posiciones son más relevantes que nunca. Y en segundo lugar. En segundo lugar, porque Gramsci nos ofrece una visión esperanzadora de la transformación social. A pesar de las dificultades que enfrentó, nunca perdió la fe en la capacidad de la clase trabajadora para construir una sociedad mejor. Y creo que esa fe en la capacidad humana para cambiar el mundo sigue siendo una fuente de inspiración para quienes luchamos por un futuro más justo e igualitario. Es una visión que sin duda necesitamos en estos tiempos difíciles. Sin duda. Y creo que las ideas de Gramsci pueden ser una herramienta valiosa para comprender los desafíos que enfrentamos y para encontrar caminos hacia el futuro más justo y humano. De acuerdo, creo que con esto hemos cubierto bastante bien el segundo punto del artículo. La influencia de la experiencia política de Gramsci en sus ideas y cómo veía la construcción de una nueva sociedad. Yo solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al señor! ¿Te parece que pasemos al tercer punto que trata sobre la aplicación práctica del pensamiento de Gramsci en la actualidad? Me parece perfecto. Aunque Gramsci no nos dejó como un manual para la revolución. Sus ideas sí nos dan un marco conceptual muy útil para pensar en la acción política en el mundo actual. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el pensamiento de Gramsci a los desafíos concretos que enfrentamos hoy? Bueno, uno de los puntos claves es la importancia de construir hegemonía. Gramsci nos enseña que no basta con oponerse al sistema, también es necesario construir una alternativa, un proyecto que sea capaz de movilizar a la gente, generar esperanza y ofrecer una visión de un futuro mejor. Eso implica trabajar en varios frentes, ¿no? Claro, implica trabajar en la construcción de movimientos sociales fuertes, en la educación popular, en crear espacios de debate y producción cultural, en la articulación de alianzas entre diferentes grupos. En resumen, se trata de ir construyendo una contrahegemonía, una alternativa al discurso y la visión del mundo dominante. Así es. Y para eso es fundamental entender cómo funciona el poder en nuestras sociedades. Gramsci nos ayuda a ver que el poder no se limita al Estado, sino que se extiende a través de una red de instituciones, prácticas y discursos que conforman nuestra vida cotidiana. Gramsci nos enseña que la lucha por la transformación social es una maratón, no una carrera de velocidad. Requiere un trabajo constante, perseverante y a largo plazo. Y también requiere una gran capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes.
El mundo de hoy es muy diferente al que vivió Gramsci, y por lo tanto aplicar sus ideas exige una lectura crítica y creativa de su obra. Totalmente de acuerdo. No se trata de aplicar mecánicamente las ideas de Gramsci, sino de usarlas como herramienta para analizar la realidad y pensar estratégicamente en la acción política. Hablando de acción política, uno de los debates actuales que creo que conecta con el pensamiento de Gramsci es el debate sobre la participación en las instituciones. ¿Es posible usar las instituciones del Estado para avanzar hacia la transformación social, o es una trampa que nos lleva a la cooptación y a la pérdida de radicalidad? Esa es una pregunta compleja, y no creo que haya una respuesta única. Gramsci era muy crítico con la idea de que se podía llegar al socialismo simplemente a través de la vía parlamentaria. Él entendía que el Estado burgués siempre defendería los intereses de la clase dominante. Pero al mismo tiempo no rechazaba la participación en las instituciones. Correcto. Gramsci veía la participación en las instituciones como una táctica, una forma de disputar el poder a la burguesía, de ganar espacios y de acumular fuerzas. Pero siempre advertía sobre el peligro de caer en el reformismo, de perder de vista el objetivo final de la transformación revolucionaria. Entonces la clave estaría en encontrar un equilibrio, ¿no? Participar en las instituciones sin perder la autonomía, la radicalidad y la capacidad de movilización social. Exacto. Y para eso es fundamental tener una estrategia clara, una visión a largo plazo y una fuerte conexión con los movimientos sociales. Y también es importante recordar que la transformación social no se limita a la toma del poder del Estado. Es un proceso mucho más amplio que implica la transformación de la cultura, las ideas, las relaciones sociales. Precisamente. Y en ese sentido, creo que las ideas de Gramsci sobre la hegemonía y la guerra de posiciones son más relevantes que nunca. Nos ayudan a comprender la complejidad de la lucha por un mundo más justo e igualitario, y nos ofrecen herramientas para pensar estratégicamente en la acción política. Para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría volver a la pregunta que planteaba el artículo. ¿Qué tipo de cambios en nuestra forma de pensar y en nuestros valores serían necesarios para crear una sociedad verdaderamente justa e igualitaria? ¿Qué nos diría Gramsci al respecto? Creo que Gramsci nos diría que la transformación social comienza por la transformación individual, que necesitamos cultivar valores de solidaridad, de cooperación, de respeto por la diversidad, de amor por la justicia. Valores que, por desgracia, no se promueven mucho en la sociedad actual. Es cierto. Pero también creo que Gramsci nos diría que no nos desanimemos, que la lucha por un mundo mejor es una lucha que vale la pena librar y que cada pequeño paso que damos en esa dirección, por pequeño que sea, es una victoria. Es un mensaje esperanzador y creo que necesario en estos tiempos. Sin duda. Y para terminar, me gustaría añadir una última reflexión. Gramsci nos enseña que la historia no está predeterminada, que el futuro está abierto y que depende de nosotros, de nuestra capacidad de organizarnos, de luchar y de construir un mundo mejor. Es una responsabilidad enorme, pero también una gran oportunidad. Así es. Y creo que las ideas de Gramsci nos pueden ayudar a estar a la altura de ese desafío. Muchas gracias por esta inversión tan interesante en el pensamiento de Gramsci. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo y con nuestros oyentes. Hasta la próxima.